Hoy les platico tantito algo que estuve haciendo en estos días. Resulta que pude tener acceso a una cuenta de estas de Disney Plus, ¿no? Yo tenía Netflix, pero no tenía Disney. Y ahora como pues el streaming se volvió algo que todas las plataformas empezaron a sacar sus aplicaciones, pues es interesante ver cómo hay un montón de cosas por todos lados. Total que pude accesar a una cuenta de Disney Plus y empecé a ver que tenía National Geographic. Y National Geographic tiene una parte en donde tiene una serie que habla de mega construcción. Y te das cuenta de toda la sabiduría que se desarrolla en ese tipo de proyectos. Y estaba viendo, no sé por qué, pero cerré el año justo el 31, el primero, ya saben, ¿no? La cena, todo el rollo. Ya el primero, pues nadie trabaja. Estaba viendo una película y decidí poner en Netflix, porque todavía no tenía el Disney, una película que se llama Misión Submarino. Es una película de esas gringas, muy palomera en cierto sentido, ¿no? Porque pues las historias o sea, los escritores de ese tipo de películas, pues siempre es así como tal el héroe y el conflicto bélico y llegó él y ya calmó la bronca. Yo no creo que suceda así en la realidad, como por ejemplo ahorita el conflicto entre Rusia y Ucrania, pero me gusta ver mucho todos los efectos especiales, entonces, o la ciencia ficción que llaman. Entonces resulta que pues, es un submarino y entonces se mete en aguas rusas y todo el trama empieza porque le empiezan a disparar, le disparan a un submarino y se cae y se hunde, y luego venía un submarino gringo atrás que supuestamente no lo habían detectado y también le disparan. Entonces los gringos tienen esta parte muy patriótica de que si alguien fue a alguna misión y no regresó, van y lo buscan y aunque sea el cuerpo, lo regresan, y si los encuentran con vida, pues obviamente mejor, pero no son como, o eso dan a entender en muchas de sus películas, que no son militares o que abandonen, sino que siempre dicen, alguien va a regresar. Total que regresan, se encuentran a unos rusos, los suben a la nave y pasan un montón de cosas. Pero el punto es, me dio mucha curiosidad del submarino, cómo es que un submarino funciona y cómo se mueve. Que ya después, en la otra serie de National Geographic, vi cómo construyen los submarinos y cómo son capaces los submarinos de bajar tantas distancias y andar por debajo del agua. Y que son naves prácticamente enormes, pero también indetectables. Entonces, fue algo padre y entendí un montón de cosas. Y fíjense cómo muchas de las obras de arte, de ingeniería en grande, vienen de la sabiduría creada por Dios, porque vienen de la naturaleza. Entonces decía que, por ejemplo, un submarino de entrada tiene una forma, ¿por qué? Puede ser. Pero ¿qué pasa físicamente hablando? ¿Qué pasa cuando tú te metes al agua? Cuando tú vas entrando al agua, ¿qué va sucediendo? ¿Sí? Ok. Pero pasa algo. ¿Cómo le llaman a eso? Una presión, ¿no? Todo eso es física, A los que andan batallando ahí con física. Ok. El agua, por eso dicen, y por eso hay una referencia que se dice sobre el nivel del mar, porque a digamos, esa presión es cero. Pero si tú empiezas a meterte al agua, empieza una presión negativa. Entonces te empiezan a presionar. Por ejemplo, los buzos necesitan tener tapón, porque si no el agua se les metería y les reventaría los tímpanos. Y a cierta distancia hacia abajo ya es casi imposible respirar, incluso con tanque de oxígeno. ¿Por qué? Porque todo tu cuerpo empieza a experimentar una presión. Y entonces, por ejemplo, por eso es que los submarinos son redondos, porque al ser una superficie circular, la presión se distribuye en todos los puntos y es más complicado que lo puedas aplastar. Hagan el experimento con un huevo por eso tiene esa forma. Si tú lo agarras con tus dos dedos de las orillas y lo intentas así aplastar, no vas a poder, aunque el huevo es muy frágil, pero esa forma le da la capacidad de aguantar mucha presión sin que se rompa. Ese es el por qué los submarinos están así. Y luego empecé a entender cómo agarraban agua y esa agua hacía que se sumergiera, porque era el mismo peso que iba. Y cuando quieren salir, sacan el agua de estas recámaras por medio de presión y suben, solitos ya empiezan a flotar. Y es un principio como una ballena. Las ballenas por eso tienen ese hoyito arriba y por eso avientan el agua. Cuando una ballena quiere bajar, pues traga agua, la mantiene adentro y eso es lo que la hace pesada y empieza a bajar. Hay muchos principios muy interesantes en este tipo de cosas y son puros conceptos físicos que a veces son tan sencillos pero no los alcanzamos a dimensionar,
¿verdad? Entonces, por eso decía yo, la sabiduría te ayuda a entender todo este tipo de cosas. Y no solo entenderlas, desarrollarlas. Porque una cosa es hablar y otra cosa es fabricarlas, ¿no? O sea, verlas físicamente ya actuando. Yo me acuerdo cuando estaba estudiando, fuimos a una presa, se llama la presa El Cajón. Está en Nayarit, es una de las presas más grandes de Latinoamérica. La más grande está en Estados Unidos, se llama Hoover, que es una presa enorme. Esa presa sale en la película de Transformers, es como la base de ahí, ¿no? Y de ahí viene esta que es El Cajón. Y hay algunos conceptos físicos, sobre todo, que tienen que ver con esa parte, ¿no? Del agua, cómo manejas el agua, cómo puedes obtener una energía a través del agua y cómo esa energía la puedes transformar de una energía mecánica en eléctrica o viceversa. Creo que estamos viviendo uno de los tiempos más difíciles en la historia de la humanidad por la cantidad de retos que vamos a estar enfrentando a partir de la pandemia en adelante en varios ámbitos, pero sobre todo en el ámbito energético. La situación actual trae retos muy grandes en cuestiones energéticas y por ejemplo, de movimiento. Hoy por hoy ya los vehículos de combustión interna están quedando obsoletos, pero la solución no han sido los vehículos eléctricos porque no están dando el resultado que esperaba. Y entonces se vienen una serie de retos fuertes, pero creo que también tendríamos que tener como humanidad la capacidad de responderle a ese tipo de cosas. Y por eso es que yo pienso que se va a requerir de cantidades extremas de sabiduría para desarrollar cosas que hoy por hoy está necesitando el ser humano y que vamos a tener que desarrollar en algún momento.